Lo que los alemanes están perdiendo. Entre los alemanes no basta hoy ya tener ingenio, hay que tomarlo, apropiárselo. Tal vez yo conozca a los alemanes y sean precisamente quien pueda decirles unas cuantas verdades. La nueva Alemania representa una gran suma de capacidades heredadas y adquiridas. No ha llegado a imponer una cultura elevada y menos aún un gusto refinado, una aristocracia, belleza de los instintos, pero sí unas virtudes más viriles que las que podría mostrar cualquier otro país de Europa. Una buena dosis de buen humor, mucha seriedad en las relaciones con los demás y en la reciprocidad de los deberes, mucha laboriosidad y constancia y una moderación hereditaria que requiere más del acicate que del freno. Es de añadir que en este país se sigue obedeciendo sin que ello suponga ninguna humillación y sin que nadie desprecie a su adversario. Como puede verse, estoy tratando de hacer justicia a los alemanes, por lo que también tengo que hacerles mis objeciones. Llegar al poder es algo que se paga caro. El poder idiotiza a los hombres. Antaño se decía que los alemanes eran un pueblo de pensadores. ¿Siguen siéndolo aún? A los alemanes les aburre hoy la inteligencia y el ingenio. Recelan de estos. La política absorbe toda seriedad e impide que se haga uso de ella para cosas verdaderamente intelectuales e ingeniosas. Me temo que las palabras del himno alemán, Alemania, Alemania por encima de todo, hayan supuesto el fin de la filosofía alemana. En el extranjero me suelen preguntar si hay filósofos, poetas y buenos libros alemanes. Yo me sonrojo, pero haciendo uso de la valentía que me caracteriza, incluso en situaciones desesperadas, contesto: sí, Bismarck. ¿Cómo voy a revelar los libros que hoy se leen en Alemania? Maldito sea el instinto de la mediocridad. ¿Quién no habrá pensado con melancolía en lo que podría ser el espíritu alemán? Pero este pueblo se ha embrutecido voluntariamente. Desde hace casi 1000 años, en ningún otro país se ha abusado más viciosamente de esos dos grandes narcóticos europeos que son el alcohol y el cristianismo. Últimamente han añadido otro más, que por sí solo basta para acabar con todo dinamismo sutil y atrevido del espíritu: la música. Cuánta irritante pesadez, pereza, humedad, ropa de andar por casa. ¿Cómo es posible que jóvenes que dedican su vida a fines totalmente intelectuales no sientan dentro de ellos ese instinto básico de la intelectualidad, que es el instinto de autoconservación del espíritu, y se pongan a beber cerveza? Puede que el alcoholismo de la juventud más instruida no ponga todavía en tela de juicio el hecho de que son personas instruidas. Se puede ser muy instruido y carecer de ingenio, pero no deja de ser un problema en relación con los demás aspectos. ¿Dónde no encontrar esa dulce degeneración que produce la cerveza en el espíritu? En ciertas ocasiones, que ya casi se ha hecho famosa, señalé con el dedo una de esas degeneraciones, la de nuestro primer libre pensador alemán, el inteligente David Strauss, convertido en autor de un evangelio de cervecería y de una nueva fe. En Alemania, al sistema de educación superior se le ha escapado lo principal, el fin y los medios para alcanzarlo. Se ha olvidado que el fin es la educación, la formación y no el Reich. Se requieren educadores que estén a su vez educados, espíritus superiores, aristocráticos, que estén a la altura requerida en todo momento y que den prueba de ello cuando hablen y cuando guarden silencio. Individuos cultos en un sentido maduro y dulce, y no esos brutos instruidos que ofrecen hoy a la juventud los institutos y la universidad. Descontando rigurosamente las excepciones, faltan educadores, siendo esta una condición básica de la educación. De ahí la cadena de la cultura alemana. Una de esas poquísimas excepciones es mi venerado amigo Jacob Burckhardt de Basilea, a quien más que a nadie debe esta ciudad su predominio en el campo de las humanidades. Lo que realmente consiguen las escuelas superiores de Alemania es un adiestramiento brutal para ser utilizable y aprovechable en el más breve tiempo posible a un gran número de jóvenes. Toda educación superior corresponde solo a las excepciones. Hay que ser privilegiado para tener derecho a un privilegio tan elevado. Nada grande ni bello puede ser nunca patrimonio común. Lo bello es cosa de pocos hombres. ¿Qué es lo que determina el declive de la cultura alemana? El hecho de que la educación superior no sea ya un privilegio. El democratismo de la cultura general, que se ha vuelto común y vulgar.
No olvidemos tampoco que los privilegios militares provocan formalmente una asistencia excesiva a las escuelas superiores, es decir, su perdición. En la Alemania de hoy, nadie es ya libre de dar a sus hijos una educación aristocrática. Todas nuestras escuelas superiores están organizadas para la mediocridad más equívoca, en su profesorado, en sus planes de estudio, en los objetivos de su enseñanza, y en todas partes reina una prisa indecorosa, como si el joven llegara tarde a algo cuando no ha terminado ya los 23 años, cuando no ha respondido aún a la pregunta fundamental de ¿qué profesión desempeñar? Permítaseme decir que a un hombre que pertenece a un tipo superior no le gustan las profesiones, precisamente porque sabe que tienen una vocación. Dispone de tiempo, no se le ocurre pensar que ha terminado en relación con una cultura elevada. A los 30 años se es un principiante, un niño. Esos institutos repletos de jóvenes y esos profesores nuestros de institutos sobrecargados de trabajo y embrutecidos constituyen un escándalo. Aprender a pensar. En nuestras escuelas ya no se tiene la menor idea de esto. Hoy en las universidades, hasta entre los filósofos verdaderamente eruditos, comienza a caer en desuso la lógica como teoría. Si se leen libros alemanes, se verá que ni siquiera se recuerda en ellos que pensar exige una técnica, un deseo de ejercer un magisterio, que se ha de aprender a pensar como se aprende a bailar, que alemán conoce ya por experiencia ese sutil estremecimiento que en lo espiritual transmiten unos pies ligeros a todos los músculos del cuerpo. Lo verdaderamente alemán, hasta el extremo de que en el extranjero se le identifica con nuestro carácter nacional, es la rígida torpeza del gesto espiritual, la mano tosca para coger las cosas. El solo hecho de que los alemanes hayan podido soportar a sus filósofos, empezando por ese lisiado conceptual y extraordinariamente deforme que es el gran Kant, nos da una idea adecuada de lo que es el donaire alemán. He de añadir también que hay que saber bailar con la pluma, que hay que aprender a escribir. Pero lo que yo podría decir respecto a esto resultaría totalmente incomprensible a mis lectores alemanes.